amigos y amigas de Su Almohadazo Casero. Dale. Hoy traigo a un entrevistado de lujo, pero así de lujo, que yo creo que hasta le va a dar una vuelta a cómo vemos las cosas acerca de la supuesta guerra contra el narco, las balaceras, la quema de coches. Usted, o sea, la narrativa engarrótese ahí. La cosa actual, ¿verdad? Lo que exacto, y va a ver cómo igual hasta lo platica diferente a después. lo que viene siendo con ustedes, Osvaldo Zavala. ¡Oh! Oye, primero dime, Osvaldo, ¿eres periodista o le haces a la semiótica? Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernanda, es un placer estar acá. Soy periodista, también académico, trabajo en la Universidad de la Ciudad de Nueva York desde hace 16 años, soy profesor de literatura y cultura allá, pero también he sido reportero y corresponsal en varias partes de mi vida, ¿no? Digamos que tengo una doble identidad. Sí, con lente y sin lente. Exacto. Bueno, desde los narcos no existen o los cárteles no existen. La guerra de las palabras, muy impactante los planteamientos, pero además cómo sostiene lo que él plantea con hechos históricos así muy puntuales. Osvaldo, nos dices que la forma en que estamos contando esta supuesta guerra contra el narco, primero está mal, es como una invención. Es como narrar una mitología, algo en lo que se cree, pero pues que no se puede comprobar, o que está mal contada. ¿Cuál sería nuestro Aquiles? Exactamente. ¿Nos podrías contar cómo llegaste tú primero a sospechar esto de algo aquí no cuadra y cómo empezaste a establecer tu teoría? Yo creo que las primeras dudas que surgieron en mi trabajo al respecto de la narrativa sobre el narcotráfico se fueron dando en los años 90 cuando yo era reportero en el Diario de Juárez y donde tuve la fortuna de trabajar con dos grandes mentores. Por un lado, Ignacio Alvarado, que es un reportero de investigación muy conocido, muy importante en la zona y en México, porque pues, ha trabajado en varios medios nacionales. Y también mi amigo Julián Cardona, el jefe de fotógrafos de esos años, que pues tenía una extraordinaria visión muy original, muy distinta de lo que ocurría en la ciudad. Entonces, entre los dos empezaron a conversar conmigo y a ayudarme a comprender. Yo era muy joven, yo tenía 19 años cuando empecé a reportear en el diario. Y parte de lo que de inmediato ellos fueron enseñándome es que lo que decía el discurso oficial y lo que estábamos viendo en las calles no se podían corresponder, no había una continuidad realmente entre lo que decían las autoridades que estaba pasando y lo que nosotros más o menos podíamos percibir y constatar a través de trabajo periodístico. Un ejemplito así facilito para nosotros los de Apatín. Bueno, pues en esos años, por ejemplo, en 1996 se empezó a hablar del cártel de Juárez y sobre todo de Amado Carrillo Fuentes como la gran amenaza, el gran cártel monopolizador de la cocaína a nivel continental. Y no había hechos realmente que respaldaran en ninguna de esas afirmaciones. En todo caso, había algunos decomisos, detenciones muy publicitadas. En algún momento se detuvo a Amado Carrillo unos años antes y se mostraron ahí pues unos paquetes de droga, algunos aviones. Sin duda el señor fue un traficante, pero el salto que hacían las autoridades, hablar de él y de su organización como el gran monopolio de la droga, pues estaba basado en una fantasía. Ahora, en esos años no lo sabíamos bien porque pues, a todos nos sorprendió que se empezara a hablar de ese modo de Amado Carrillo. Pero es que no se hablaba de los cárteles, compadre. Exactamente. Fíjate que hay un libro que habla de los narcocorridos y así como tú haces la comparación, ¿no? El carro el auto gris, ¿no? En donde pues eran gente pues muy al margen, poquiteros, ¿no? Y demás. Hacer el jefe de jefes. De veras que fue un brinco extraño. Sí, eso es lo que muestro justo en mi libro nuevo, ¿no? La guerra en las palabras, dedico todo un capítulo a esa transformación. ¿Cómo es que de pronto, ¿no? de los imaginarios que todos conocíamos en los años 70 y 80, de los traficantes más bien precarizados que terminaban trágicamente muertos o en prisión o traicionados por sus propios compañeros o incluso por sus parejas, como en el caso de Camelia La Tejana y Emilio Varela, ¿no? El famoso corrido de los Tigres del Norte.
y hubo un salto muy radical en los 90s donde de pronto aparece, como bien decías, el jefe de jefes. Entonces a mí me interesó mucho ese salto. ¿A quién le convino el ascenso? O sea, ¿a quién le sirve que de narrarlos como, uy, pobre güey forajido ahí que anda huyendo a salto de mata, a verlo como el dueño de veras de todo y no, y Scarface casi, o sea, ¿a quién le conviene eso? Bueno, en primera instancia, que son los articuladores de ese discurso, fueron las autoridades estadounidenses, las principalmente beneficiadas de lo inmediato, que fueron las que primero empezaron a hablar de ese modo. Nosotros no, ni siquiera nuestras autoridades. De hecho, nuestras autoridades hasta los años 90 pues veían el tráfico de drogas como algo más bien marginal, algo policial y algo bajo el total control, porque así estaba, de instancias como la Dirección Federal de Seguridad o la Policía Federal o el Ejército Mexicano. Cuando digo control, y además esto está documentado, pues me refiero a la total sumisión, a la subalternización de estos grupos y de estos traficantes que eran más bien utilizados con fines políticos. Entonces, quien se benefició del cambio de narrativa fueron los estadounidenses cuando se interesaron en incorporar el tema de las drogas a su agenda de seguridad nacional, y con ellos lo que lograron es pues modificar las políticas públicas de países como México o Colombia para aceptar abiertamente pues sus nuevas políticas militaristas, su injerencia geopolítica y bueno, las enormes ramificaciones y oportunidades empresariales incluso que tiene el negocio de la guerra contra el narco en países como el nuestro. Ahora, ahí te va. También les convino acá a alguien de los jefes, porque como decía el abogado de Lozoya, en este país no se mueve la hoja del árbol sin que se entere el presidente en turno. O sea, acá también tuvo que tener su cierta ganancia, si no, ¿para qué dejan que crezca semejante mito? Sí, claro, o sea, es decir, la agenda antidrogas, desde que empieza a virar ya claramente hacia el tema de la seguridad nacional en México, pues tuvo enormes implicaciones para el crecimiento del aparato de seguridad, creció desde luego el ejército, la marina, el gasto público se duplicó en estas instancias de seguridad, y también se utilizó el tema de narcóticos con fines políticos, ¿no? Es decir, desde los años 90 se empezó a tener ya pues una enorme relevancia hablar del narcotráfico en el sentido en que lo hacían los estadounidenses para múltiples intereses y de la agenda mexicana. Uno que podemos ver muy claramente y que cristalizó muy bien durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue la oportunidad de utilizar la militarización, la ocupación del territorio con fines extractivos, ¿no? Y creo que esto es algo que cada vez más se ha ido entendiendo gracias al trabajo de periodistas que han pensado, digamos, afuera de las narrativas más consabidas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la periodista Don Paley, el periodista Federico Mastro Giovanni, que han hecho este vínculo entre militarización y despojo territorial, ¿no? Es decir, Francisco Cruz, que tiene la guerra que no nos quieren contar. ¿Sabes qué, mi querido Osvaldo? Engarróteseme ahí, para que luego nos pongamos de acuerdo, porque esto hay que seguirlo platicando aquí en su almohadazo y váyalo pensando. ¿Sí se dio cuenta de este brinco o igual ya nació del Chapo para acá? Ahorita regresamos.